Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Ecología Microbiana, ¿sí? En la sesión anterior hablábamos de la relevancia de los estudios de ecología microbiana para el desarrollo tecnológico, ¿sí? Dábamos algunas pinceladas de qué interés tenía el enfocar determinados ambientes de la ecología microbiana de una perspectiva antropocéntrica, y hablábamos de la agricultura. Bueno, de la misma manera que tiene una gran relevancia, ¿sí? La ecología microbiana a efectos de la fertilidad del suelo para el desarrollo humano, hay otras áreas de la industria en las cuales se aprovecha básicamente el metabolismo y las condiciones de aprovechamiento de recursos por parte de los microorganismos a efectos del desarrollo tecnológico. ¿De acuerdo? Ahorita veremos una serie de ejemplos que son los que van a nutrir los contenidos de este vídeo. Fíjense. Hablamos del interés ambiental de la ecología microbiana en el suelo. Y un elemento que debemos considerar es la polución ambiental, ¿sí? Debe tenerse en consideración que el crecimiento poblacional humano tiene un impacto creciente en el ambiente, ¿de acuerdo? Y por consiguiente, la utilización de técnicas microbiológicas y técnicas bioquímicas aprovechadas a partir del estudio de la ecología microbiana pueden ser utilizadas para procesos relacionados con la descontaminación, fundamentalmente. Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la presencia de utilización de detergentes biodegradables, ¿de acuerdo? La utilización de productos que son susceptibles de ser degradados por los metabolismos microbianos siempre es preferible a aquellos compuestos que son recalcitrantes, que a pesar de ser de origen sintético son recalcitrantes, entendiendo como recalcitrante aquella característica que se les da a los productos por los cuales quedan de forma muy duradera en el ambiente, ¿de acuerdo? Hay muchos que llevan incluso miles de años la degradación de los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, la utilización de detergentes biodegradables, fíjense, la contaminación del agua es un problema muy grave porque afecta directamente al desarrollo de las poblaciones y en general a todos los ecosistemas. Otro elemento interesante, los derrames de petróleo, fíjense. Para el caso particular de los derrames de petróleo es interesante que conozcan que un gran porcentaje del petróleo presente en los mares es de origen natural, ¿de acuerdo? Siempre se mediatiza la presencia de petróleo en las costas de los países después de un accidente naval, por lo general, ¿de acuerdo? Sin embargo, es necesario que contemplen también que hay una enorme cantidad de petróleo presente en los mares que procede de emisiones naturales del ambiente. Como ustedes saben, en los fondos marinos hay grandes cantidades de reservas de petróleo. Eventualmente se fuga material de este tipo, ¿sí? Se fuga tanto que es mayor la cantidad de petróleo de origen natural en los océanos que de origen artificial. Pero, ¿a dónde voy con este escenario que les estoy dibujando? Fíjense, el hecho de que haya habido petróleo, o el hecho de que haya petróleo de forma natural, implica que ha habido petróleo durante una gran fracción, un gran sector de la historia natural. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? A que ha habido bacterias que se han adaptado a poder degradar este tipo de hidrocarburos y que están presentes en los océanos, ¿sí? Entonces, las técnicas y procedimientos que se utilizan ahora para limpiar aquellas costas que son afectadas por derrames de petróleo procedentes de desastres navales, ¿sí? Se utilizan ahora estas bacterias para limpiar este tipo de ecosistemas, ¿de acuerdo? Hay otras técnicas, por ejemplo, hay técnicas que pretenden atomizar una serie de compuestos que generan un biofilm sobre las rocas de la costa y cuando el petróleo se adhiere es fácilmente separable, ¿de acuerdo? Entonces, hay diversas técnicas que se basan precisamente en el metabolismo
de bacterias o en el desarrollo tecnológico a partir de otro tipo de bacterias que posibilitan que el impacto derivado de este tipo de accidentes sea el mínimo o se atenúe con un tiempo más breve. ¿Sí? Esto nada más es un ejemplo que me parece interesante. Fíjense, otro, bueno, desde el punto de vista de la contaminación del agua, pues lógicamente dice polución de nitratos en aguas subterráneas. Bueno, los nitratos fundamentalmente proceden de la actividad agrícola, ¿sí? Acuérdese que las plantas necesitan una fuente de carbono que proviene del CO2 y una fuente de nitrógeno, el nitrógeno que proviene del suelo. Hay plantas que tienen asociación con bacterias, estas bacterias tienen proteínas nitrogenasas que son capaces de captar este gas de la atmósfera. Sin embargo, la mayoría de las plantas no son capaces de captar directamente nitrógeno de la atmósfera, por lo tanto lo tienen que obtener del suelo. Bien, para incrementar el rendimiento de las producciones agrícolas, lo que se hace normalmente es adicionar una fuente de nitrógeno artificial. Normalmente lo hacen en forma de nitratos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un exceso de nitrato en el terreno derivado de esta fertilización artificial? Que el agua, ¿sí?, arrastra estos nitratos y finalmente acaban en zonas de escorrentía, en riachuelos, en ríos, en arroyos, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? Que estos cursos y cuerpos de agua comienzan a incrementar la concentración de materia orgánica. Y este efecto de incremento de concentración de materia orgánica afecta radicalmente a la distribución de organismos en esos cuerpos y masas de agua donde se produce este efecto. A esto, que se denomina eutrofización de forma genérica, y lo veremos más adelante en el curso, le quiero anticipar que efectivamente los análisis y desarrollos tecnológicos basados en ecología microbiana cada vez están teniendo mejores resultados. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una fotografía de este tipo de afectaciones a los cuerpos y masas de agua. En este caso tenemos muchos peces muertos. Los peces se mueren porque disminuye la concentración de oxígeno en el agua, ¿sí? Básicamente, cuando hay una alta concentración de materia orgánica en el agua, eso genera que se consuma rápidamente el oxígeno por parte de los microorganismos presentes. Cuando se consume el oxígeno, el metabolismo aerobio desciende cuantitativamente con respecto al anaeróbico, el anaeróbico se incrementa. Pero este efecto que generan las bacterias afecta a otros organismos presentes en el ecosistema, en este caso los peces. Dejan de tener oxígeno disponible y la consecuencia es la muerte. Les insisto que nada más es un ejemplo, pero que posteriormente pormenorizaré en él a lo largo del curso. Bien. Fíjense, otro tipo de organismos que son de especial relevancia en ecología microbiana y que han servido para desarrollar múltiples técnicas y tecnologías. Me estoy refiriendo a aquellos organismos que son habitantes de ecosistemas extremos, ¿sí? A estos organismos, de forma genérica, se les denomina extremófilos. Y a la ciencia que estudia estos organismos se les denomina extremofilia. Bien. ¿Por qué es importante analizar la fisiología y la ecología de los organismos extremófilos? Porque, para empezar a comprender esto de forma inicial, es pertinente referirnos al concepto de qué es la extremofilia. Bien. Fíjense, cuando las condiciones ecosistémicas de un nicho están en los extremos, es decir, si imaginan una campana de Gauss, están o a la izquierda o a la derecha, están muy separados de una media teórica, ¿sí?, para unas condiciones de crecimiento microbiano. Podemos referirnos a la temperatura, por ejemplo. Pueden ser o sitios muy calientes o sitios muy fríos. Podemos referirnos al pH, ¿sí?, pHs muy básicos o pHs muy ácidos. Podemos referirnos a la salinidad, ¿sí?, concentraciones salinas muy altas, ¿no? Podemos referirnos a la radiación, altas dosis de radiación ultravioleta. Podemos referirnos a altas
valores de presión hidrostática, por ejemplo, ¿no?, en el fondo de los océanos. Bueno, hay una serie de condicionamientos abióticos que nos permiten caracterizar un ecosistema como extremófilo, y por consiguiente aquellos organismos que viven bajo esas condiciones se les considera organismos extremófilos. ¿Por qué es importante considerar a estos organismos? Bien, el desarrollo tecnológico casi siempre involucra el sector industrial, y en el sector industrial en muchas ocasiones hay condiciones físico-químicas que no soportan los organismos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la producción de una proteína, y eso requiere que en un tanque se tenga que agitar un medio de cultivo, pero con toda la maquinaria que hay, entonces sube la temperatura. ¿Qué pasa si sube la temperatura? Pues que las proteínas se desnaturalizan, ¿sí? Con el objeto de poder aplicar directamente procesos con condiciones industriales a partir de mecanismos encontrados en la naturaleza, los organismos extremófilos son de especial relevancia. Imagínense proteínas que puedan funcionar en un tanque a pH 2 y no se desnaturalicen, ¿sí? Eso facilitaría los procesos de optimización de producción. O aquellos organismos, imagínense, que son capaces de resistir la sequía, aquí por ejemplo en el desierto de Atacama. Ahí vamos a encontrar los mecanismos que pudieran aplicarse, por ejemplo, a tecnología de cultivos para evitar grandes afluencias de agua sin que se genere el marchitamiento, ¿de acuerdo? En lugares donde hay mucha sequía encontramos mecanismos de resistencia a la sequía. En esta fotografía de aquí visualizamos un ecosistema que es oceánico, está en el fondo de los océanos y está asociado a esas emisiones de calor procedente del calor latente de la Tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la temperatura es muy alta. Si queremos analizar procesos y mecanismos tanto fisiológicos como bioquímicos donde se resiste el calor, hay termoresistencia, entonces este es el lugar adecuado para buscar ese tipo de mecanismos, esos genes, esas proteínas. Y de la misma manera, en la parte de la derecha tenemos una imagen de Río Tinto, ¿sí? Río Tinto es un ecosistema situado en el suroeste de la península ibérica, en la provincia de Huelva, y básicamente se trata de un curso de agua que atraviesa una zona muy rica en pirita de hierro, ¿de acuerdo? Pero las condiciones físico-químicas, además de que hay una gran concentración de hierro por unidad de volumen, también hay unas condiciones de pH muy ácidas, ¿sí? Este ejemplo es, digamos, característico, es tópico, porque ha sido objeto de análisis por parte de la NASA para, a partir de estudios realizados en Río Tinto, inferir cómo pudiera haber sido la vida en un eventual Marte con especies, ¿de acuerdo? Bueno, lo que les quiero decir es que profundizar y poner la lupa en la fisiología de los organismos que viven en ambientes extremófilos puede llevar al desarrollo de diversas técnicas, ¿sí? Veremos algunos ejemplos a lo largo del curso. Uno interesante, ¿sí? Por ejemplo, les puedo adelantar, ya que estamos en esta diapositiva, y que está bastante de moda, es la PCR, ¿sí? La PCR, que es una técnica que consiste en una amplificación in vitro de un fragmento determinado de DNA, ¿de acuerdo? Para que se pueda llevar a cabo esta técnica, una fase del procedimiento involucra una temperatura de en torno a 90 grados, ¿sí? ¿Cómo se logró estandarizar esta técnica para que la proteína no se desnaturalice bajo estas condiciones físico-químicas? Se acudió a un organismo presente en este tipo de ecosistemas cuyo nombre es Thermus aquaticus, porque es un extremófilo adecuado a altas condiciones de temperatura, ¿sí? Las temperaturas son muy altas, por lo tanto, la estructura terciaria de las proteínas que contiene este microorganismo tienen los enlaces que les permiten funcionar bajo este régimen y por lo tanto no se desnaturalizan. La polimerasa de Thermus aquaticus se produce, ¿sí?, y se utiliza en la PCR, y de esa manera podemos
tener amplificaciones en el laboratorio a temperaturas altas. La PCR tiene una diversificación enorme en la industria y en la sociedad en general, y por lo tanto creo que es evidente la relevancia del análisis de la ecología microbiana y la fisiología bajo estas condiciones extremas. Bien. Fíjense, en la siguiente diapositiva les muestro algunos ejemplos también de desarrollo tecnológico a partir del estudio de microorganismos en el ambiente. Por ejemplo, en referencia a esta categoría de contenidos, biodegradación y reciclaje. Pues lógicamente, fíjense, depuración de aguas residuales, ¿sí? En las plantas de tratamiento de agua se usa con mucha frecuencia consorcios microbianos que derivan en la captación de determinadas sustancias del agua, y eso deriva en una detoxificación, ¿sí? Por ejemplo, tratamiento de residuos sólidos o alteración microbiana de alimentos, ¿sí? También muy característico. Podríamos hablar de biodeterioro de materiales, por ejemplo, el trinitrotolueno, el TNT, ¿sí? En vez de hacerlo explosionar, pues se le expone a una serie de bacterias que son capaces de utilizar esa fuente de carbono, y por lo tanto la degradación del explosivo es más barata, menos contaminante, ¿sí? Podemos hablar de la microbiología del petróleo, de las que antes ya les citaba algo. Biodegradación de productos recalcitrantes, acuérdense este término. Recalcitrante alude a aquella característica de los materiales por los cuales les permite o les posibilita permanecer grandes periodos de tiempo en el ambiente sin ser degradados, ¿sí? Un ejemplo claro de ello son los tocones de los árboles en los bosques, ¿sí? La madera, que tiene altas concentraciones de lignina, es capaz de persistir grandes periodos de tiempo en el ambiente. Bueno, por ejemplo, conocimiento de medios extremos. Bueno, pues es interesante hablar de la extremofilia asociado a estudios astrobiológicos, ¿sí? Los microbiólogos trabajan conjuntamente con físicos para identificar eventuales señales de vida en el espacio. Pero sí es necesario que se entienda que el tipo de vida que se busca desde la astrobiología fundamentalmente es microbiológica, ¿sí? Se buscan cambios en las concentraciones de las atmósferas en determinados planetas que se analizan a través de la naturaleza de la radiación electromagnética que nos llega de ese tipo de mundos, ¿sí? Pero bueno, esto nada más es un poquito más anecdótico lo que les estoy comentando. Fíjense, otro categoría de contenidos interesantes. Por ejemplo, aprovechamiento económico y aplicaciones agrícolas, en los que se utilizan los estudios de ecología microbiana y de microbiología también asociados. Producción de energías alternativas renovables, ¿sí? Producción, por ejemplo, de gases potencialmente utilizados como biocombustibles, ¿sí? Biomedicina y biominería y recuperación de metales. Hay organismos que son capaces de quelar metales, de asociar determinados metales. Obtención de alimentos y suplementos en la dieta, aplicaciones agrícolas, hemos visto microrizas o fertilizantes, y control biológico de plagas. La parte de control biológico la explicaré hacia el final del curso porque creo que es de especial relevancia para ustedes que están en el área de la biología ambiental. Bien. Fíjense, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a empezar a aproximar aquellas técnicas y metodologías que se utilizan en ecología microbiana. Y para ello debemos asentar cómo es el enfoque del análisis. Y el enfoque del análisis es más complejo o más simple en función de cuál es el objeto de estudio. Y para ello debemos identificar cuáles son los niveles de organización, ¿sí? Fíjense, en ecología microbiana se utilizan estas categorías. Hablaremos de individuos cuando nos refiramos a células bacterianas o micelio aislado para el caso de hongos, ¿sí? Las células aisladas o un poco de micelio de los hongos, ¿sí? Hablaremos de individuos. Hablaremos de población cuando haya un grupo de organismos vinculados taxonómicamente, es decir, que puedan tener reproducción cruzada, aunque esto, lógicamente, en bacterias debemos explicarlo cuando analicemos el tema de la transferencia genética horizontal y los procesos de reproducción bacteriana. Pero efectivamente una población debe entenderse como aquellos organismos que tienen vinculación taxonómica, que tienen una información o un pool genético similar. ¿De acuerdo? Fíjense, es un concepto interesante, es un grupo fisiológico, ¿sí?
Un grupo fisiológico debemos entenderlo como aquel grupo de poblaciones que está interactuando en un microambiente y que este tipo de interacciones debe realizarse de forma obligada. Obligada. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se producen estas interacciones entre estas poblaciones, los organismos no prosperan, no se adaptan, no se reproducen y finalmente pueden morir en ese área en particular. ¿Qué involucra que sean interacciones obligadas? Que existe una red metabólica y de información que es compartida. Por ejemplo, los productos de metabolismo de una especie, ¿sí?, son expelidos al ambiente y estos residuos son captados por otra especie y es también transformado o utilizado en otro elemento, ¿sí? O hay determinados metabolitos secundarios que sirven como señalizadores celulares. Activan determinadas rutas de otras células para que puedan aprovechar o puedan defenderse de algo o puedan adecuarse a alguna condición variante en el ambiente, ¿sí? Esto es bien importante. Los grupos fisiológicos operan de forma obligada. Se comparte información en lo que involucra, lógicamente, genes, proteínas y metabolismo. ¿De acuerdo? Esto es importante. De una forma similar, pero con este carácter distintivo, podemos hablar de comunidad. En este caso hablaremos de poblaciones de macro y microorganismos que viven interactuando en un hábitat específico, pero cuyas relaciones no son obligadas, ¿sí? En la comunidad tenemos un grado de libertad mayor para que se establezcan o no determinados tipos de interacciones, ¿sí? Muchas veces las comunidades están a su vez formadas por grupos fisiológicos. Eventualmente un grupo fisiológico puede interactuar con otro, pero no lo hace de forma obligada, lo hace, como estoy anticipando, de forma eventual, en función de si las condiciones ambientales lo propician o no lo hacen, ¿sí? Esto es algo interesante. Y finalmente tenemos el ecosistema. Cuando nos refiramos a un ecosistema, acuérdese, debemos contemplar que en este tipo de ambiente hay distintos tipos, para la redundancia, de comunidades interactuando que también de forma no obligada, ¿sí? Pero nos estamos refiriendo al análisis de comunidades. Antes les indicaba que en función de cuál es el objeto de estudio, la complejidad del análisis se incrementa. Es distinto analizar células por separado que analizar ecosistemas. ¿Por qué? Porque conforme vamos incrementando la escala de complejidad, tenemos mayor cantidad de elementos interactuando y mayor cantidad de interacciones, ¿sí? Este tipo de incremento exponencial de la red genera una problemática a la hora de inferir conclusiones, ¿sí? Esto es importante. Fíjense. También vamos a ver estos dos tipos de conceptos, el biotopo y la biocenosis. Les indicaba en el vídeo anterior el concepto de nicho. Les hablaba de que era una idea, una noción adimensional, entendiendo que debían considerarlo como aquel grupo o intervalos de valores tanto bióticos como abióticos en los cuales una especie es capaz de adaptarse, sobrevivir y reproducirse, ¿sí? Pero no tenía por qué estar asociado a un lugar en concreto. Cuando asociamos a un lugar en concreto estamos hablando del hábitat, ¿sí?, que es un lugar geográfico en concreto donde las condiciones de nicho posibilitan lo que estábamos comentando anteriormente. Ahora vamos a referirnos a estos dos conceptos. El biotopo, ¿sí? El biotopo es un término que se refiere a aquella parte física abiótica presente en un hábitat, ¿de acuerdo? Eso es a lo que nos referimos con el biotopo. Mientras que hablaremos de biocenosis cuando nos estamos refiriendo a la parte biológica presente en ese hábitat, ¿de acuerdo? En esa zona geográfica hay una serie de comunidades, una serie de organismos. Al conjunto de estas comunidades, a estos organismos vivos, lo denominamos de forma genérica como biocenosis, ¿sí? Bien. Bien, vamos a detener aquí este vídeo y a partir del siguiente vídeo vamos a analizar algunos de los microorganismos que debemos profundizar en ecología microbiana, pero lo vamos a hacer desde una vertiente funcional, no tanto estructural, ¿sí?,
como veíamos en la parte de microbiología. Aquí lo vamos a ver con un perfil más funcional. ¿Qué es lo que hacen estos organismos? ¿Qué características relevantes tienen a efectos de la dinámica de los sistemas biológicos? ¿De acuerdo? Eso lo haremos en el siguiente vídeo.